Hoy por la mañana, el director de Pemex, junto con el presidente López Obrador, anunciaron la profundidad de la corrupción en los contratos firmados con la empresa brasileña Odebrecht, que hasta hoy seguían sangrando materialmente al país, ¿no? Digo, particularmente a través de petróleos mexicanos, pero en el fondo esos son recursos de todos, ¿no? De todos y todos los mexicanos. Y además, el presidente López Obrador anunció una serie de apoyos para Pemex. Les voy a compartir, digo, esta noticia que resume bastante bien lo de lo que se anuncia hoy por la mañana, y después vamos a ver lo que dice el presidente al respecto. Dice, México perdió, esto es lo que anuncia, ¿no?, el propio director de Pemex, perdió 14,000 millones de pesos por el contrato Calderón Peña Nieto con Odebrecht, ¿no? El AMLO exhibe las cifras. Dio a conocer que llegó a un acuerdo con la empresa Odebrecht, así como su filial Baskem Idesa, con el que el gobierno mexicano espera obtener un ahorro de 13,749 millones de pesos. Es decir, estos contratos que hizo el gobierno federal en las anteriores administraciones seguían vigentes y seguían sangrando al país, ¿no? 4 años, en solo 4 años fue esta pérdida. A través de una subsidiaria, considerada una de las empresas más corruptas y corruptoras de todo el mundo, provocó un quebranto total de 667 millones de dólares, equivalentes a 13,749 millones de pesos. Octavio Romero, lo que se me estaba yendo el nombre del director de Pemex, precisó que no tenía el volumen requerido por el contrato, porque la empresa también requiere combustible para sus propias plantas de etileno. Con este panorama, dice, estábamos en el peor de dos mundos, porque no podíamos surtir a las plantas de Pemex, ni podíamos cumplir con el acuerdo de este contrato. Digo, evidentemente, el incumplir con este contrato lleva penalizaciones, ¿no? Lleva sanciones al gobierno mexicano por un contrato, ¿no?, que López Obrador llama leonino y que, digo, es bastante ¿no?, acertado esta descripción. Y bueno, estaban sangrando materialmente el país, ¿no? Vamos a ver lo que dice el presidente López Obrador sobre las tácticas de negociación que tuvo que implementar para que esta empresa reconsiderara, porque digo, o sea, aún con los contratos firmados, ¿no?, y aún siendo exhibida nacional e internacionalmente por corrupción, querían seguir, ¿no? Querían, Dios, no, pues yo tengo un contrato firmado, este contrato me encanta, pues tienes que seguir pagándolo, ¿no? Cabrón, o sea, perfectamente cómodos. Entonces, bueno, esta es la explicación que hace el presidente de la República al respecto. Esto fue hoy en la mañana. Nosotros no podemos seguir pagando en los mismos términos. Desde que entramos, se dio la instrucción de que no podíamos pagar por los supuestos incumplimientos, ¿no? 3,000 millones. Entonces, y porque no aceptábamos el contrato, ellos se negaban a negociar. Legalmente heredamos ese contrato y ellos alegaban de que se tenía que respetar el contrato, aún en estos términos. Imagínense que Pemex tenía que comprar el gas metano al 100% y se lo vendía ¿En caso de importación a la tercera parte? A la tercera parte de importación. O sea, Pemex subsidiaba. Pero no solo eso, el transporte iba también con cargo a Pemex. Entonces dijimos, no. Y lo cierto es que ellos estaban renuentes y con ganas de pelear. No hubo un apretón de manos ahí, ¿verdad? Sí, pero legal. Porque como sucedió en otros casos,
no pensaban que iba a haber un cambio de gobierno y pensaban que iban a seguir igual. Entonces, tenían al mismo tiempo un contrato con el gobierno federal, con Senagas, para el abasto de gas natural. Y la planta no puede operar sin gas natural. Entonces, se venció el contrato a finales del año pasado y di la instrucción que ya no se renovaba y se quedó la planta sin gas natural. Así entraron en razón. No podíamos incumplir el contrato del etano, porque entonces iban a agarrar eso de pretexto para irse a tribunales. Pero el caso del contrato del gas natural tiene una fecha de vencimiento. Esto es lo que dice el presidente López Obrador. Esto fue la única forma legal, porque además, claro, o sea, si el gobierno federal no hubiera incumplido este contrato completamente corrupto, completamente, digo, o sea, no es un contrato como tal, o sea, yo todavía tengo como este lenguaje, ¿no?, de tecnócrata, o sea, es una transferencia de recursos del gobierno federal a favor de una empresa privada. O sea, le estás garantizando, ¿no?, el abasto, le estás garantizando subsidios, le estás subsidiando su transporte. O sea, que esto no se da en ninguna parte del mundo. O sea, no es normal, no es natural. O sea, claro, ¿no? O sea, es perfectamente normal que una empresa haga contratos con gobierno para el abasto, no para el suministro de energéticos. O sea, ok. Pero en estas condiciones, o sea, yo gobierno, lo compro a 100 pesos y te lo vendo a ti a 30. O sea, ¿dónde se ve este tipo de cuestiones? Y además me tienes que abastecer, ¿no?, 60,000 millones de barriles. O sea, y si no, te penalizo. No estás obligado a esta situación. O sea, ¿dónde se ve ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que hace el presidente López Obrador es, ¿no?, bueno, y la administración de Pemex, ¿no?, a través de Octavio Romero, es, bueno, o sea, no pueden cumplir ese contrato porque efectivamente está firmado y sigue siendo legal, aunque seguramente se firmó en condiciones completamente turbias, no corruptas, adversas para el Estado mexicano, la población general. Bueno, ese contrato ya está, pero hay otro contrato, ¿no?, de abasto de gas natural que tenía un vencimiento mucho más corto y es más, se venció. Apalancando ese contrato de gas natural, no dejando de abastecer, ¿no?, de gas natural a esta empresa, fue así solamente como dijeron, bueno, ya, vamos a negociar. Y negociaron. Se anuncia, ¿no?, hoy este nuevo acuerdo en nuevas condiciones, abasteciendo, o mejor dicho, comprometiéndose a abastecer solamente la mitad de lo que originalmente estaba pactado, que es lo que el gobierno mexicano puede proveer sin ningún problema, y el transporte, ¿no?, este subsidio al transporte y a la distribución del energético va por cuenta de la empresa, como siempre debió ser. Entonces, bueno, esto, sin duda es una noticia buena, ¿no?, para el gobierno mexicano, para el erario. También el presidente mexicano hoy anunció un nuevo, digamos, impulso a Pemex en la reducción de la carga fiscal, que es completamente absurda para Pemex. Digo, habrá que ver, o sea, cómo se va a llenar ese hueco fiscal, porque Pemex en muchos sentidos está sosteniendo el erario. Es la principal empresa mexicana pública cuya carga fiscal, que nadie tiene una carga fiscal como Pemex, es decir, existe un código fiscal solamente para Pemex y un código fiscal para todo lo demás. O sea, así de potente es la carga que está. Entonces, liberando esta carga fiscal por un lado e inyectando nuevos recursos para garantizar el pago de deuda de Pemex es un respiro como tal. Recordemos que, digo, en el contexto internacional, todas las petroleras del mundo, en el fondo, están, digamos, apenas saliendo de un declive extraordinario en la economía del año pasado. O sea, los precios de los energéticos bajaron, o sea, se desplomaron completamente,
Y bueno, el consumo en el fondo de energéticos bajó, o sea, porque la gente dejó de moverse, dejó de viajar, dejó de, o sea, en muchos sentidos, no, consumir como estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, en este panorama internacional, a una empresa pública que tiene una extraordinaria deuda por administraciones anteriores y que tiene una carga fiscal desproporcionada, pues por supuesto que es una situación muy compleja. Y además, con este tipo de contratos, que digo, el propio presidente admite que este es uno de varios contratos que están así, ¿no? Ya le puso el ojo, por ejemplo, y ha hablado del sistema de prisiones, ¿no? Prisiones privadas, donde, si no me recuerdo, el gobierno mexicano paga 16,000 millones de pesos al año por 3 prisiones. O sea, eso es absurdo. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Se pagan 3,500 pesos diarios por preso, ¿no? Por reo en esas instalaciones, esté o no esté el reo, el preso. Digo, esto es todavía más canibalesco, ¿no? Todavía más sangrador que lo que pasa en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay cárceles privadas, por cierto, no debería haber cárceles privadas, es una atribución del Estado, y cuando lo metes al mercado, cuando lo metes al sector privado, el incentivo es encerrar gente, ¿no? Entonces hay cosas que pertenecen al mercado y hay cosas que no pertenecen al mercado. Las prisiones no pertenecen al mercado, el sistema de salud no tendría por qué pertenecer a privados, y así varias cosas. Pero en Estados Unidos, muchas veces estos contratos, el gobierno solamente paga por los presos que tienes, que es lo que tendría que hacer sentido. En México no, en México pagamos por el 100%, así tengan 10 personas, o no tengan ninguna. O sea, México tiene que pagar por el 100% de ocupación. O sea, ese es el nivel de corrupción que había. Ese es el nivel. Estos no son negocios, de nuevo. Estos no son inversiones, no son cosas productivas para la población. Estos son transferencias de recursos materiales de toda la población, porque de nuevo, si hablamos del Estado, estamos hablando de las contribuciones de todas las personas, del 100% de la población, a favor de una élite corrupta, a favor de los cuates de gobierno, a favor de una oligarquía que estaba manejando y estaba estrujando y apretando el cuello de los recursos públicos de mexicanos y mexicanas. Esto tiene que acabarse. Y estamos hablando del huachicoleo, no de contratos corruptos, de grandes empresarios, ¿no? de las extensiones fiscales que existen en el sistema mexicano. Esto es la verdadera transformación. Ahora, yo nada más para cerrar este comentario, las acciones como estas dependen de la voluntad política de la administración actual, que es, o sea, a mí me interesa que se hagan, pues, no por un lado. Entonces, que se están haciendo es una gran noticia para mexicanos y mexicanas. El dinero se está protegiendo y se está cuidando. Ahora, lo que me preocupa es que al depender principalmente de la voluntad política del presidente o de la administración actual, esto significa que en caso de llegar a una nueva administración, como el sistema sigue, puede decidir volver a este tipo de contratos. Entonces, necesitamos un cambio institucional, un cambio profundo, que evite en primer lugar la comisión de este tipo de contratos, que transparente completamente el uso de recursos de la nación, que transparente las licitaciones, los procesos en los que se llevan a cabo estos tratos. Mientras no haya completa transparencia y rendición de cuentas, no podemos estar seguros y seguras de que este tipo de cosas no van a volver a pasar. Pero bueno, hasta acá dejo este comentario. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima.